aunque tenemos el derecho de reclamarlo porque la petición ya pasó, cuando pedíamos una ley que igualara, pero ahora la ley ya está, y lo que hace falta es que se cumpla, se aplique y no sigamos cayendo en este agravio comparativo que por las razones que sean estamos sufriendo en este momento. Nuestra memoria no se pierde porque la historia de nuestro pueblo en España está allí. Aunque ignorada o desconocida, allí está. Nosotros, el pueblo cristiano evangélico, no vinimos con la globalización. Nosotros tenemos arraigo y tenemos historia. Desde el principio de la Reforma, los cristianos, hoy conocidos como evangélicos, fuimos perseguidos, nuestros libros quemados, fuimos para la historia general las víctimas ignoradas de la Inquisición, persecución que se cobró sus víctimas entre muertes y destierros hasta los días del general Prim, y luego se repetiría por ambos bandos en la guerra civil. Hoy no sufrimos aquellas atrocidades, tenemos leyes que poco a poco van reconociendo nuestros derechos, pero la puerta no termina de abrirse y la razón por la que esa ley de libertad religiosa fue aprobada no termina de cumplirse en muchos casos. Pero nosotros aquí seguimos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia completa, sin añadidos, ayudando, amando, cuidando aún a aquellos que la sociedad no cuida. Trabajando en la educación, repartiendo alimentos a los necesitados, abriendo centros de rehabilitación para toxicómanos, centros para mujeres rescatadas de la trata de blancas o que han sufrido maltrato u otro tipo de violencia, creando centros de refugiados para inmigrantes o desplazados por las guerras o cualquier catástrofe humanitaria, edificando escuelas y hospitales en otros lugares del mundo, luchando contra el bullying en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así quedamos en la carpeta de la ignorancia en muchos niveles de la administración pública y en especial en este caso tan sensible de la enseñanza. Digo ignorancia porque así lo creo, pues pensar que no lo es sería sospechar de alguna mala actitud. Pedimos que no se nos prive de enseñar los principios de la Biblia y de transmitir la vida en todos los aspectos que emana de ella a nuestros hijos o a quienes lo soliciten. Recordemos que la Biblia es el libro en español con mayor cantidad de impresiones, aún más que el Quijote de Cervantes. Pero como dije antes, es también uno de los libros más perseguidos a lo largo de nuestra historia, algunas veces en hogueras y otras, como en este caso, simplemente ignorándolo, porque recordemos que lo nuestro no es enseñar dogmas de nuestra religión, sencillamente porque no las tenemos, sino simplemente los principios y enseñanzas de la Biblia. Enseñamos a nuestros niños a amar a Dios sobre todo y a su prójimo, al que está cerca, circunstancialmente cerca, o sea, a todos. Como a Él mismo, a honrar y respetar a sus padres, a sus mayores. Y en estos tiempos de tanta violencia de género enseñamos algo tan antiguo como la Biblia misma, que el hombre ame, honre y cuide a su mujer. Enseñamos a respetar a las autoridades y vivir en forma decente y ordenada en la sociedad. Son estas enseñanzas las que desde el principio del cristianismo impregnaron todas las sociedades sobre el respeto al prójimo, la misericordia, la compasión, la igualdad, la fraternidad, más allá de las culturas o los niveles sociales. No olvidemos que Occidente le debe mucho a la Biblia. Y muchos de los principios por los que se rigen la mayoría de las constituciones en Occidente tienen su base en esta visión honesta y sincera de la Biblia que queremos seguir transmitiendo. Sin embargo, me atrevo a decir que no es correcto, y no sé si decir honesto, hablar tanto de los derechos humanos en algunos temas en concreto, pero ignorar o impedir otros, como en este caso tan sensible que es el derecho a que nuestros niños, como los otros de otras religiones, reciban enseñanza en los centros educativos. Por lo tanto, digo, con el mayor de los respetos, a todos aquellos que tienen la posibilidad de decidir sobre esta petición, que no hay peor silencio que el de quien tiene las respuestas y las calla, o de quien teniendo el poder para cambiar las cosas actúa como si no pudiera oír lo que se le está pidiendo. Entiendo que esto no será el caso, confiando en la buena disposición y el buen hacer de quienes recibirán y decidirán sobre estas firmes. Y así doy por finalizado mi humilde discurso, recordando las palabras del educador Jan Komensky. En el mundo del lenguaje en latín se lo conoció por Juan Amós Comenio, del 1600, que enfatizó la necesidad de la enseñanza universal y dijo: donde Dios no hizo diferencias, hay que procurar que no exista. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Pues a continuación vamos a dar paso a Ana Sola Fernández. Ella es, aparte de madre, es
la presidenta, bueno, profesora también, de enseñanza religiosa evangélica. Ella es la presidenta de la asociación y ella pues es la que se va a encargar ahora de tomar la palabra. Muy buenas tardes. A ver. ¿Sí? ¿Se escucha? No. ¿Sí? ¿Sí? Muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Y bueno, sean muy bienvenidos todos por estar aquí, acompañándonos. Y bueno, la verdad es que para mí es un privilegio y a la vez una responsabilidad representar a muchos de los padres evangélicos que, como yo, deseamos que nuestros hijos puedan recibir una educación integral en la que se incluye la enseñanza de religión evangélica. La iniciativa de haber formado esta asociación de padres evangélicos viene motivada precisamente por eso, porque queremos una educación en valores que respalde nuestra fe. Si bien es cierto que en la intimidad de cada casa, de cada familia, de cada hogar, cada padre puede transmitir la fe cristiana a su hijo, consideramos que también es necesario y productivo que puedan ampliar sus conocimientos y experiencias dentro de la escuela, nuestros hijos, ¿verdad? Son muchas las horas que pasan en el colegio y bueno, pues allí también enfrentan cada día situaciones y vivencias que algunas son positivas y otras no lo son tanto, ¿verdad? Por ello, vemos que esta asignatura puede ser de apoyo y de ánimo, además de ser de formación y de edificación para la vida de nuestros hijos, tanto en el aspecto natural como en el espiritual. Vemos que esto puede producir un gran enriquecimiento y que puede ser muy positivo para ellos. Por eso, porque vemos esta importancia de esta asignatura en los colegios públicos, es que defendemos, ¿no?, este derecho. Y esta es la defensa que personalmente y en nombre de muchos de los padres evangélicos presentamos hacia esta asignatura, que seguramente es mucho más de lo que yo he dicho, ¿no?, hasta ahora. Pero bueno, la verdad es que tristemente, aunque este es nuestro deseo, ¿no?, alcanzar que los maestros puedan estar en cada colegio, la realidad actual es muy diferente. Y es que aún la mayoría de nuestros hijos escolarizados, tanto en infantil como en primaria, no reciben esta asignatura que desde el año 92 viene siendo ofertada de forma obligada en cada centro público. Y es que desde hace como unos 10 años, si no me equivoco, el Ministerio de Educación no hace nuevas contrataciones de maestros. Y en cambio vemos que la demanda de padres para que sus hijos reciban la religión evangélica va aumentando. También los maestros que se están formando va aumentando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un estancamiento en algún punto porque a día de hoy seguimos recibiendo negativas o excusas, tanto a la hora de matricular a los niños como a la hora de contratar nuevos maestros. Bueno, desde la asociación que estamos poniendo en marcha, deseamos que esta situación pueda cambiar en breve, que podamos ver hecha realidad no tanto un sueño, sino más bien algo que realmente es posible, que por derecho pues, nos pertenece, ¿no? Y confiamos que podremos ver pronto, que nuestros hijos puedan recibir esta asignatura que nos parece tan importante y tan positiva para sus vidas. Y bueno, pues a modo de testimonio, también he de decir que en algunas ocasiones, más bien muchas ocasiones, me he encontrado con un desconocimiento. Ay, no, se me ha ido. Aunque medio me lo sé, pero a lo mejor sí lo tengo aquí. Bueno, sí, como decía, ¿no?, que a modo de testimonio, ¿no?, me he encontrado pues con un desconocimiento por parte de muchos aspectos sobre este tema, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este primer curso escolar que ha tenido mi niña, ¿no?, de 3 años, marqué la casilla de religión evangélica, pues bueno, me encontré casi que se me negó esa opción por parte de las personas que estaban allí, ¿no?, del administrativo. Y es que de lo que me doy cuenta es que debemos de hacer hincapié cada año en rellenar la matrícula y marcar evangélica y hacerle ver
a la persona que nos esté recibiendo que es un derecho que tenemos como padres y es una obligación también del equipo directivo hacérselo saber al Ministerio de Educación que aún posee la competencia para la contratación de maestros de ERE para infantil y primaria. Es decir, lo que veo es que cada año que vamos a presentar el anexo, ¿no?, de religión, pues bueno, sí, nos lo reciben, pero no nos dicen nada, si lo tendremos o no lo tendremos, ¿no?, al maestro. Y entonces yo creo que debemos de insistir cada año, ¿no?, que insistir no solamente en relleno el anexo y ya está, sino que además pedirle una cita con el director o el equipo directivo para comentarles que ese es nuestro deseo, que queremos realmente que nuestro hijo reciba esa enseñanza. Y bueno, también decir que cuando ya el niño está matriculado, hay veces que no nos ponen el anexo de religión, no nos lo ponen en la matrícula. Entonces hay que volver a pedirlo, volver a insistir cada curso escolar para que se haga constar y se haga saber que ese es nuestro deseo. Porque a mí, por ejemplo, a mitad de curso me volvió a llamar el director para decirme que volviera a cambiar la opción que había escogido, porque si no salían las notas que mi niña estaba dando religión evangélica, cosa que no estaba haciendo. Entonces tuve que cambiar a alternativa. ¿Qué pasa? Pues entonces, si no lo vuelvo a cambiar ahora, cuando entra 4 años, se va a quedar con alternativa. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, es muy importante que hagamos hincapié, que estemos ahí pendientes, y eso es lo que podemos hacer como padres, ¿no? Luego ya lo demás, pues que se siga haciendo según el curso, ¿no?, de las cosas. Y bueno, pues también incluso he ido a delegación para preguntar sobre este aspecto y también me he encontrado distintas trabas, o más bien un silencio que se prolonga año tras año. Sea como sea, en este tiempo que he preguntado, que me he informado, he visto que este trabajo no se hace solo. Si queremos que nuestros hijos puedan recibir la enseñanza evangélica en sus centros, es de vital importancia que nos unamos y sigamos mostrando nuestro interés, porque nuestros hijos reciban esa asignatura, ¿no?, como he comentado. Y por esto es que esta asociación lo que pretende no es ponerse en contra del sistema educativo o luchar de una forma agresiva contra el director ni nada de eso, ¿no?, sino que más bien es todo lo contrario. Pienso que desde el diálogo, desde el acercamiento y por supuesto desde el marco legal que la legislación nos indica es que podemos acercarnos, ¿no?, a ello. También considero que es con el amor y con el respeto que podemos conseguir las cosas, y es que por encima de todo la luz de Dios debe de brillar en nosotros, ¿verdad?, como cristianos y como padres, y mostrarlo todo esto en este quehacer, ¿no?, que aunque es difícil, pero no es imposible. También por otro lado veo que ya no vamos como padres, como un padre individual, sino que ya está la asociación, y si hay algún problema, alguna duda, pues ya tenemos a quien ampararnos, ¿no?, a quien pedir ayuda, ya está la asociación. Bueno, y también quiero hacer mención a las medidas informativas y a toda la promoción que hemos hecho durante este curso escolar y que seguimos haciendo para que esto pueda ser una realidad para el curso que viene, 2017-2018. Y bueno, estas medidas, como vemos, es la formación de esta asociación de padres, cuya nomenclatura es APEA, como ya os ha comentado David, que significa Asociación de Padres Evangélicos de Andalucía. La Junta Directiva está formada por un vocal, por un tesorero, una secretaria, un vicepresidente y una presidenta. Por otro lado, otra medida que hemos realizado ha sido una recogida de firmas a nivel de Andalucía, que aquí las tenemos aquí delante, son reales y aquí está, ¿no?, el grosso. Y sí, la hemos recogido a nivel de toda Andalucía y bueno, pues lo que indican estas firmas es que estamos a favor de contrataciones de maestros para que se pueda dar la asignatura en cada colegio de infantil y primaria donde haya demanda. También hemos hecho un sondeo general de cuántos padres quieren que sus hijos den esta asignatura de cara al curso que viene y además, por supuesto, seguimos en contacto con los órganos competentes relacionados con este tema, como es la Delegación Provincial de Educación, el Ministerio de Educación y, como bien sabemos, también con los centros educativos, ¿no?, y de llevarnos bien con los equipos directivos. Aprovecho también, como madre y representante de los padres, por medio de esta asociación, para animar a todos aquellos padres interesados que formen parte de esta asociación, haciéndose socios y colaborando con nosotros en este asunto.
Y bueno, pues por último quería agradecer en nombre de los padres y de la asociación a don José Manuel Marín como consejero de Educación del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía por todo el trabajo que está realizando a favor de la impartición de esta asignatura, a Elizabeth Giuffre como secretaria provincial de ERE y todas aquellas personas que de algún modo están trabajando para que esta asignatura se pueda dar para el curso que viene y que pueda haber nuevas contrataciones de maestros. Y bueno, pues también aparte quería leeros el manifiesto que hemos realizado conjuntamente con la firma y que lo vamos a enviar al Ministerio de Educación. Y bueno, pues os comento, lo leo. Por medio del presente manifiesto mi rechazo, y así lo hago constar con mi firma, a que nuestros hijos no puedan recibir la enseñanza de la asignatura de religión evangélica en los colegios de infantil y primaria de Andalucía, por el simple hecho de que no se contraten nuevos maestros o maestras con el argumento de que se necesita un número mínimo de 10 alumnos en el centro. Esto significa que somos, una vez más, discriminados como evangélicos al tratarnos de esta forma, y lo que es aún más grave, no se aplican los principios básicos de nuestra Constitución marcada en el artículo 27.3, el cual indica: los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esta situación no ocurre en la asignatura de religión católica, ya que todo el alumnado que la demanda es cubierto con el correspondiente profesorado. Así también en el Real Decreto 2438/1994 de 16 de diciembre se establece en su artículo 1 que, conforme a lo establecido en la segunda Ley Orgánica 1/1900 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, la enseñanza de religión católica se impartirá en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Que del mismo modo en el artículo 2 del mismo Real Decreto se reconoce la igualdad en la enseñanza de la religión evangélica. También cabe mencionar que la resolución del 23 de abril de 1996, publicado en el BOE número 108 del 4 de mayo del mismo año, a la cual se alude para este gesto discriminatorio, también se dice en la cláusula sexta número 1 que cualquiera que sea su número, los alumnos o alumnas que lo soliciten puedan recibir la enseñanza de religión evangélica. Por todo lo cual exigimos al Ministerio de Educación que puedan todos nuestros hijos optar a recibir la asignatura de religión evangélica, con la contratación de profesorado de infantil y primaria, no siendo discriminados por el hecho del número de alumnos o alumnas que soliciten tal asignatura en el centro donde se encuentre. Firmado APEA, Asociación de Padres Evangélicos de Andalucía. Pues voy a ceder la palabra a José Manuel Marín, que, como bien ha dicho Ana, él es el consejero de Educación del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. Es tan largo que tiene que estudiar. Le paso la palabra. Muchas gracias, David. Bueno, me pongo también de pie. Buenas tardes a todos y a todas. Educar a los niños en los valores religiosos que profesan los padres es una forma de maltrato infantil. Escribe Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios. Su razonamiento es muy simple y viene a decir que, como todas las religiones son falsas, formar a los pequeños en una creencia equivocada es inducirlos deliberadamente al error, a una edad en la que no son capaces de defenderse por sí mismos. Por tanto, los progenitores o tutores que le inculcan su religión, aunque lo hagan de buena fe, le estarían en realidad maltratando psicológica y moralmente. Si los abusos sexuales a menores son malos y del todo censurables, malo sería formarlo en la cosmovisión cristiana de la vida. Habría pues que proteger a los niños de sus propios padres creyentes y de los desvaríos espirituales que le pueden hacer daño. Toda religión sería como un virus mental
a erradicar en la sociedad del futuro, a la sociedad laica del futuro. Esta corriente no es una mera idea en contra de la religión, sino que pretende alcanzar a aquellos que están en las estancias del poder para que modifiquen las leyes tanto de religión, acerca de la religión, libertad de religión y la diversidad de las culturas. Esto es lo que propone Richard Dawkins y que de forma certera refuta el doctor Antonio Cruz en su libro Nuevo Ateísmo. Es para mí, como responsable de la Consejería de Educación y Cultura del Consejo Evangélico de Andalucía, entidad que sostiene, promueve y defiende un entorno de libertad y no excluyente para que la asignatura de religión evangélica se pueda impartir tanto en los colegios como institutos de nuestra tierra, todo un honor poder estar esta tarde con todos ustedes en este lugar. Y especialmente con la finalidad que tenemos, que no es otra que darle el máximo respaldo a esta nueva asociación de padres evangélicos de Andalucía, la cual ha nacido con los mismos fines desde la vertiente paterna, la cual persigue el derecho reconocido por nuestra ley fundamental, como bien ha dicho Ana, la ley fundamental de la Constitución, así como otras leyes, de que todos nuestros hijos puedan recibir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con nuestras convicciones como padres y tutores de ellos, de lo cual somos los máximos defensores. Y digo todos porque tenemos casos en que, aún solicitándolo, la Administración Central se niega a contratar nuevos maestros y maestras para cubrir dicha demanda. Nos encontramos con una bolsa de casi 1.500 alumnos que no pueden recibir la asignatura por la negativa del Ministerio de Educación, aludiendo a la exigencia de un mínimo de alumnos por centro. Estas firmas que tenemos aquí en esta tarde representan precisamente la voluntad clara de cómo los cristianos evangélicos estamos dispuestos a reclamar este derecho que se nos reconoce legalmente delante de la instancia que sea necesaria. No se está pidiendo algo extraordinario, sino que se está reclamando aquello que creemos justo y necesario para nuestros hijos e hijas. No son pocos los que están en contra de la asignatura de religión, de que la asignatura de religión se imparta en los centros, tanto colegios como institutos públicos, pero también somos muchos los que queremos que esté, y esa firma manifiesta lo que queremos que esté. La diversidad existente en la sociedad debe reflejarse también en los centros de educación, máxime cuando la asignatura de religión es de libre elección, que no se nos puede olvidar, por lo que nadie está obligado a recibirla. Y creemos firmemente que la existencia de esta asignatura está justificada precisamente por su demanda. Son muchos los argumentos a favor de la asignatura de religión, pero me gustaría destacar, sin extenderme demasiado, sin ánimo de extenderme, en algunos puntos. En primer lugar, la clase de religión no es un privilegio, sino que es un derecho. No solamente reconocido por la Constitución, como ya hemos dicho, sino trasciende incluso a la Carta de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26.2.3, que refleja especialmente que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. En el punto tercero dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que querrá dársele a sus hijos. En Europa, siempre ponemos como modelo Europa para todo, económicamente, socialmente, culturalmente, menos para la asignatura de religión. En Europa se reconoce la asignatura de religión en todos los países europeos, a excepción de un solo país, Francia. Es el único país en Europa que no reconoce, que no tiene asignatura de religión en sus centros públicos. E incluso dentro de este país hay dos regiones que sí las consideran, sí las tienen, Alsacia y Lorena. El dinero de los sueldos de los maestros y profesores de religión no es un regalo de la Administración Central, ni tan siquiera de la Junta de Andalucía, sino que se paga por los impuestos de los padres y madres evangélicos. ¿Acaso no contribuimos y no somos parte de este Estado? En segundo lugar, la asignatura de religión no es equiparable al tiempo infantil o juvenil de las iglesias, lo que normalmente conocemos en nuestra iglesia como la escuelita dominical o las reuniones de jóvenes. La asignatura se encausa por el conocimiento y la formación intelectual, mientras que las reuniones de niños y jóvenes de la iglesia implica la práctica
de una fe y de una creencia. En tercer lugar, la clase de religión ayuda a los alumnos a entender el mundo y la cultura donde vivimos, no solo en su vertiente histórica. Estamos conmemorando el 500 aniversario de la Reforma Protestante, sino también en cuanto a la enseñanza, a la historia contemporánea, al día a día. En cuarto lugar, la asignatura de religión ofrece cosmovisión de todo el saber, frente a la fragmentación y especialización del resto de las asignaturas. En quinto lugar, la asignatura responde al sentido de la existencia. ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Qué diferencia hay entre lo racional y lo irracional? En sexto lugar, la asignatura de religión propugna el diálogo interreligioso, entendido no como ecumenismo, sino como la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre personas de diferentes tradiciones o creencias religiosas. Cuál es importante es la convivencia con todos los inmigrantes que llegan a nuestras tierras. En séptimo lugar y último, la asignatura de religión se preocupa de lo que se conoce como la educación integral, donde juega un papel importante la educación moral, valores como sinceridad, solidaridad, justicia social, respeto, etc., tan necesarios en nuestros días, porque no todos son cifras y letras, también existe lo que es el plano espiritual en el ser. Por todo esto, APEA, Asociación de Padres Evangélicos de Andalucía, va a contar con nuestro máximo apoyo, así que instamos, juntamente con la asociación, al Ministerio de Educación y Deporte para que atienda la reivindicación de esta firma y que se cubra la demanda existente del alumnado evangélico, estimada, como hemos dicho, en 1.500 alumnos de infantil y primaria, con la contratación de 30 nuevos maestros y maestras. Así que, Ana, adelante, tenemos mucho por lo que luchar y vamos a hacer este camino juntos. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Pues vamos a concluir este acto y lo vamos a hacer simplemente también informaros que tenemos aquí algunas hojas más, pues si hay alguien que se haya despistado por firmar y quiere firmar aquí el manifiesto para poder llevarlo al ministerio. Y vamos a cerrar también pues agradeciendo a Daniel, a José Manuel, que son tan fáciles los nombres que no me acuerdo muchas veces, y agradeceros a vosotros, por supuesto, al haber asistido aquí, a estar aquí con nosotros. Y vamos a despedirnos, pues, como es habitual también entre los evangélicos, con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y ponerlo en sus manos, poner esta iniciativa de la Asociación de Padres Evangélicos de Andalucía. Y esto se acaba ya. Muy bien, os voy a pedir que Martín, él es pastor de la iglesia de Narmilla, pueda dirigirnos una oración y ahí terminamos. Oramos entonces. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte el tiempo que hemos podido tener aquí juntos, Señor, para reflexionar sobre la situación también de la enseñanza evangélica en los centros de educación. Señor, te damos muchas gracias por lo que hasta ahora se ha podido conseguir. Te damos las gracias, Señor, por la libertad que tú das, Señor, que en muchos lugares ya se están impartiendo clases, Señor. Te damos las gracias por cada uno de los niños que lo está recibiendo, Señor, rogándote también, Señor, que la semilla de tu palabra puede caer en los corazones y llevar mucho fruto, Señor, para tu honra y para tu gloria. Pero también, Señor, hemos considerado en esta tarde que todavía hay desigualdades, hay discriminaciones, Señor, y nos gustaría también, Señor, que de verdad, Padre, puede haber más niños también de otras edades, Señor, que también pudiesen recibir la clase de religión evangélica, Señor. Y eso es lo que queremos también pedirte, Señor, que tú abres las puertas para que esto sea posible. Gracias, Señor, por esta asociación de padres que están promoviendo este asunto, Señor, y queremos rogarte también por todas estas firmas que han sido recogidas, Señor, que traigan realmente su fruto, Señor. Que tú obres también las autoridades correspondientes, Señor, y que tengan en cuenta también esta petición, Señor. Te lo presentamos y te lo pedimos, Señor,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.